amigos de BPI TV, ven ustedes en sus imágenes parte del desarrollo ya del segundo punto del orden del día convocado por esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. En el primer punto, para resumirles un poco lo que ha ocurrido dentro del Pleno del Parlamento venezolano, se le dio un derecho de palabra a parte de los familiares del tema de la policía de Carabobo, donde fallecieron 68 personas, 66 privados de libertad que estaban en este centro preventivo y dos mujeres, una de ellas en estado de gravidez. Wilka González, familiar de uno de los detenidos, pidió la exhumación de los cuerpos, ya que denunciaron que muchos tienen impactos de proyectil, denunciaron también corrupción de todo tipo dentro de ese centro de privación de libertad preventivo. Solo hay heridos y muertos reclusos, no hay funcionarios policiales. Es decir, que los detenidos no tenían ningún tipo de arma de fuego. Fue parte de las explicaciones que daba Wilka González. También aseguró que querían justicia. Intervino también el diputado Juan Miguel Mateus. Hay más muertos de lo que reporta la Fiscalía. También él determinó un acuerdo que fue aprobado por unanimidad ante la plenaria de la Asamblea Nacional, que en primer lugar se designara una comisión especial para investigar los hechos. También que se llamara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que viniera a Venezuela y también diera un informe sobre la situación penitenciaria en Venezuela. También iniciar el procedimiento administrativo en contra de los responsables de este caso y también impulsar una ley que la diputada Elsa Solórzano ya la determinó, la incluyó en la cuenta para que el próximo 17 de abril se diese con la primera discusión de la ley, que es una ley para los calabozos policiales, donde haya una determinación del tiempo, duración y tratamiento de las personas que estén dentro de los centros de reclusión en los calabozos de las policías regionales. Por supuesto, ellos rechazaron estos hechos y se solidarizaron con los familiares. Ya se está discutiendo el segundo punto, que es un acuerdo para, de alguna manera, un proyecto de acuerdo sobre el fallecimiento del maestro José Antonio Abreu, que en estos momentos el secretario del Parlamento venezolano, Negal Morales, está leyendo dicho acuerdo. Escuchemos. Música y la paz, otorgado por la UNESCO en 1993, doctor honoris causa por el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, Boston, 2002, doctor honoris causa por las Universidades Católica Andrés Bello y Nacional Experimental Francisco de Miranda, Premio Don Juan de Borbón de la Música en su segunda edición, 2007, por su labor en favor de la cultura musical, miembro honorario de la Royal Philharmonic Society en el Reino Unido y de la Sociedad de Beethoven House en Alemania, 2008, doctorado honoris causa por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y de la Universidad de Carleton, 2012, en reconocimiento a sus servicios y aportes a la educación musical a nivel internacional, doctorado honoris causa con la distinción de servicio público en Latinoamérica por la Universidad de Notre Dame en el 2014. Asimismo, la Escuela de Música de Longy del Bar College de New York le reconoce con la mención Letras Humanas, convirtiéndose en una de las figuras icónicas de la campaña 25 líderes, 25 voces de la infancia, formulada por la Oficina Regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe con motivo del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Considerando que en el año 2008 el sistema fue galardonado en Oviedo, España, con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, cuyo jurado destacó que las orquestas del sistema poseen una capacidad para combinar la máxima calidad artística con una profunda convicción ética aplicada a la mejora de la realidad social, como consta en el acta leída por el presidente del jurado, José Yadó Fernández Urrutia, al resaltar el hecho de que el sistema de orquestas creado por el maestro José Antonio Abreu, en colaboración con figuras de alcance universal, haya formado a directores e intérpretes del más alto nivel a partir de una confianza audaz en el valor educativo de la música para la dignidad del ser humano. Considerando que el esfuerzo por el desarrollo artístico musical de los venezolanos emprendido por el maestro José Antonio Abreu Anselmi, fruto de su constancia en el tiempo y de su lucha en favor de los derechos de los jóvenes por la educación y la cultura, logrando superar duras etapas, avanzando siempre perseverante en función de lograr las condiciones necesarias para el desarrollo del sistema,
acuerda. Primero, unirse al duelo que embarga a su familia, amigos y afectos. Segundo, contribuir a la divulgación de la invalorable obra del maestro José Antonio Abreu en beneficio de nuestra cultura y ciudadanía. Expresar su gratitud en nombre del pueblo venezolano por todo cuanto hizo a fin de fortalecer las instituciones democráticas, educativas y musicales y enaltecer su lucha contra el desequilibrio social, concibiendo como visionario un proyecto que sintetizó y canalizó de forma ingeniosa la experiencia y los conocimientos alcanzados en el campo económico, gerencial, pedagógico y, por supuesto, musical, con el objeto de legarnos un mejor país. Tercero, manifestar el compromiso del Poder Legislativo Nacional con la preservación y difusión de su obra educativa y forjadora de ciudadanía basada en la excelencia y la educación de calidad. Cuarto, hacer entrega de este acuerdo a sus familiares. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 3 días del mes de abril de 2018, año 207 de la Independencia y 159 de la Federación, Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con lo leído por secretaría, en función de enaltecer la significación de José Antonio Abreu para Venezuela, para su cultura y para la cultura universal, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Gracias, señor presidente. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo sobre la cesión de derechos de litigios de PDVSA en los Estados Unidos. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado Jorge Millán y a continuación seguirá dirigiendo el debate el primer vicepresidente, diputado Julio César Reyes, por tener que cumplir una actividad urgente fuera de la Cámara. Adelante, diputado Millán. Gracias, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Bueno, hoy, una vez más, venimos a desnudar lo que viene ocurriendo en lo que es el pulmón económico de nuestro país, en nuestra industria petrolera, en PDVSA. Denunciamos aquí cómo se venía destruyendo nuestra empresa desde que la Asamblea Nacional se instaló. Denuncias de corrupción, denuncias de mala gerencia, denuncias de que la incapacidad estaba generando que lo que fuera una de las empresas petroleras más importantes del mundo venía en un proceso de declive acelerado, donde hoy no sería increíble pensar que la empresa PDVSA cuesta más recuperarla que generar unos nuevos mecanismos para que nuestra nación explote adecuadamente el petróleo. ¿Y eso es fruto de qué? De la corrupción. ¿Eso es fruto de qué? De esa ansia de dinero que representa el gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que ha desplumado al pueblo venezolano. Un gobierno que ha saqueado no solo el Tesoro Nacional, sino que ha saqueado los bolsillos de los venezolanos que hoy no tienen para pagar alimentos. Entonces hoy nos toca presentar un caso que tiene dos elementos muy importantes. En los Estados Unidos, en julio del 2017, se constituye un fideicomiso llamado PDVSA Use Litigation Trust. Fideicomiso que tiene por objeto demandar a empresas y funcionarios que han conspirado para robar y saquear a PDVSA.
Y cuando hablamos que hay dos elementos a considerar en este caso, es que primero debemos hablar de los hechos de corrupción que se denuncian en dicho proceso que está alrededor de este fideicomiso. Un proceso en donde se acusa a los ciudadanos Francisco Morillo y Leonardo Vaquero de haber constituido, primero, el 30 de marzo del 2001 a la empresa Waltron Consult, luego el 30 de enero del 2004 a Helsinger, y a partir de Helsinger crear un entramado de empresas para, sobornando a funcionarios de PDVSA, enriquecerse ilícitamente. Allí podemos hablar de compras de insumos con sobreprecio, de la instalación de servidores clones, donde estas empresas podían ver en tiempo real las operaciones de PDVSA para incluso comprar el petróleo liviano, que es el aditivo fundamental para mezclarse con nuestro petróleo pesado, para poder convertir ese petróleo venezolano en un petróleo que sea comerciable. Tenemos, además, por supuesto, allí involucrado a una cantidad de funcionarios que fueron sobornados y a una cantidad de empresas que hoy están siendo demandadas. Tenemos el caso del señor René Hecker, que era gerente de comercialización y suplementos de PDVSA, Marcos Malavé, también cabeza comercial del mismo departamento, Edgar García, gerente en PDVSA, en el área de transporte, a Ismael Serrano, entre otros. Al señor Liendo, que manejaba el área de IT en PDVSA y es uno de los que presuntamente instaló los servidores clones para que las empresas privadas tuvieran conocimiento confidencial de nuestra empresa y así generarle un daño a la nación que, según la demanda, asciende a 10.000 millones de dólares. Ya no nos asombramos de la cifra, porque cada vez que estalla un caso en el mundo sobre corrupción en Venezuela, cada vez que estalla hablamos de miles de millones de dólares, mientras los venezolanos hoy mueren de hambre, mueren de mengua, no tienen medicina, tienen que huir de Venezuela, producto de que esos ladrones acabaron con el dinero de los venezolanos y con el futuro de cada uno de nuestros ciudadanos y hermanos. Entonces ahí tenemos un primer tema que nos obliga a preguntarnos cómo es posible que, si PDVSA constituyó este fondo donde se le ceden derechos de litigio a la empresa antes mencionada, PDVSA, el procurador usurpador e ilegal de la República, y ya vamos a hablar de eso, y el ministro de Petróleo no hayan recurrido a las instancias judiciales en Venezuela para denunciar tamaña corrupción. Esa es una pregunta que hay que hacerse primero. ¿Cómo PDVSA y cómo el gobierno de Venezuela, porque no es PDVSA la que constituye el fondo allá en los Estados Unidos, es el gobierno de forma irregular, con el ministro de Petróleo y con un procurador que no es tal, porque no ha sido aprobado ni autorizado por esta soberana Asamblea Nacional, electa por el pueblo de Venezuela y reconocida en el mundo entero. Así que eso tiene que llamarnos la atención. Nosotros, desde aquí, de la Asamblea Nacional, no queremos perjudicar ninguna acción que se esté generando en el mundo contra los corruptos que tienen los bolsillos llenos de sangre, porque mucha gente
ha muerto de hambre, mucha gente muere por la falta de medicina, por la corrupción de estos señores. Pero tenemos el deber de evaluar las dos perspectivas de este proceso. El que yo decía en el inicio, que es este nido y esta conspiración que le causa una pérdida a la nación en las dimensiones del monto que estamos hablando, que es más de lo que son las reservas internacionales de Venezuela hoy, y tenemos que evaluar también qué hay detrás, porque en una PDVSA hay un gobierno corrupto. Hay que preguntarse qué hay detrás de la constitución también del fideicomiso. ¿Por qué taparon aquí el caso y por qué sí lo llevaron a instancias internacionales y solo en el área del derecho privado y no en la justicia penal? Entonces, este fondo se constituye en Nueva York y esa es la otra parte que nos toca a nosotros, diputados, y que debe saber el pueblo venezolano, que estamos haciendo las investigaciones necesarias para cuidar los dineros, que serán dineros que cuando el país cambie, cuando vuelva la democracia, cuando haya un gobierno que se interese por los intereses del pueblo, serán utilizados para recuperar la calidad de vida y la dignidad de los venezolanos. Entonces, este fideicomiso se constituye en Nueva York y se constituye firmado, como lo decía anteriormente, por el ministro de Petróleo y por el procurador usurpador. Ya ahí tiene un vicio ese fideicomiso, porque si es obligante la firma del procurador, en Venezuela hoy no hay un procurador legalmente constituido y nos toca a nosotros hacer esa aclaratoria en las instancias internacionales donde se esté llevando a cabo este procedimiento. Pero también tenemos otro tema importante, que es una pregunta que hay que responder y que la ha hecho la opinión pública nacional. ¿Debía la Asamblea Nacional autorizar a que se llevara adelante este contrato de cesión de derechos en un litigio? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el artículo 187 de la Constitución Nacional, en el numeral 9, dice, dentro de nuestras atribuciones, y pido permiso a la presidencia, al vicepresidente, para leer el artículo, dice: autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional. Hasta ahí alguien podría preguntarse si es un caso de interés nacional o no. Pero luego dice, en los casos establecidos en la ley, luego dice, y esta es la parte importante que creo que deja claramente que el gobierno tuvo que pedir autorización a la Asamblea Nacional para poder proceder a la constitución de este fondo, que es autorizar los contratos de interés público, municipal, estatal o nacional, con estados o entidades oficiales, extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. Y en esta situación es de interés público y es en el extranjero, así. Y quien está haciendo el contrato no es la empresa PDVSA, la está haciendo la República mediante el ministro de Petróleo y un señor que, usurpando funciones, fue a estafar a un gobierno extranjero firmando como Procurador General de la República cuando no lo es. Entonces, creo que nos toca, y por eso hemos presentado un acuerdo desde la subcomisión especial que creara la Comisión de Energía y Petróleo para investigar este hecho, atender estos dos sucesos. El evento de corrupción que se suma a las múltiples investigaciones que se vienen realizando y que son la razón de que nuestra industria esté quebrada,
de que nuestra industria solo produzca hoy seguramente menos del 1.548.000 barriles que se anunció que estaba produciendo Venezuela el mes pasado, que es la que ha originado que el país no pueda aprovechar la mejora de los precios del petróleo. Y luego, por supuesto, la situación de este fideicomiso que podría generar la doble pérdida del dinero en Venezuela. Porque es que los corruptos aquí en Venezuela que amparan a Nicolás Maduro han llegado a tal nivel que no les ha bastado con robarse los reales de la República, con robarse los reales de los venezolanos, sino que habiendo acabado con el dinero del pueblo venezolano, ahora entre ellos están viendo cómo le quitan la posibilidad a los venezolanos que en acciones judiciales podamos recuperar ese dinero, y esas son las incógnitas que tenemos que hacernos. Así que debemos solicitar la investigación de ese evento de corrupción aquí en Venezuela y además apoyar en el mundo a cualquier gobierno o a cualquier jurisdicción internacional que esté luchando contra estos corruptos que han estafado y que han acabado con el erario público venezolano. Pero también tenemos que cuidar que los que quieran, bajo la excusa de la recuperación del dinero de los venezolanos, no estén montando otra olla para entre ellos servirse y darse el vuelto, para entre ellos lavarse el dinero y para entre ellos volver a acabar con una de las posibilidades que tiene Venezuela recuperada la democracia para emprender el camino de la recuperación económica de nuestra nación. Así que la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre estos eventos, debemos cerrar esta investigación y pronto actuar frente a la justicia americana en Nueva York para el caso de lo que es el fondo del fideicomiso y en el caso de Florida para lo que es el caso de la denuncia de corrupción. Muchas gracias, señores diputados. Señor presidente. Gracias, diputado Jorge Millán. Para continuar y cerrar este punto del orden del día, tiene el derecho a palabra el diputado Francisco Sucre. Adelante, diputado. Ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados, efectivamente estamos una vez más evidenciando, esta es una prueba más, lo que pretenden hacer con este fulano fondo constituido en la ciudad de Nueva York, evidencia lo que ha sido y lo que sigue siendo el mayor latrocinio que se haya perpetrado en contra de los intereses patrimoniales de Venezuela en toda nuestra historia republicana. Estamos hablando de una violación expresa, una vez más, de esta Constitución, que como bien dijo el diputado Millán, y ya leyó el artículo 187, establece claramente que esta Asamblea Nacional debe autorizar la contratación y cualquier juicio que se haga fuera del domicilio nacional, y eso evidentemente no se hizo. Y no se hizo por una razón, no se hizo porque con esto lo que se pretende hacer es evadir, porque estos corruptos que han asaltado literalmente el erario público nacional saben que esta Asamblea Nacional está discutiendo y ya aprobó en primera discusión y va a seguir en segunda discusión la ley de recuperación de activos provenientes de la corrupción. Es muy sospechoso que el señor Nelson Martínez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, es el que firma conjuntamente con este procurador usurpador esta cesión de derechos litigiosos en Nueva York. Y es muy sospechoso porque precisamente el señor Nelson Martínez
4 meses después que firmó esto, fue denunciado por el también usurpador fiscal, el señor Tarek William Saab. Fue denunciado por él y de hecho hoy está preso, el señor Nelson Martínez está preso, y el usurpador fiscal dijo que lo están investigando por haber firmado contratos en detrimento de alrededor de 35.000 millones de dólares que la República está perdiendo por esos contratos. Este precisamente es uno de esos. Estamos hablando de una demanda para recuperar 10.000 millones de dólares. Lo otro es que, como es un contrato de evidente interés nacional, ha debido ser autorizado, y esa es una de las potestades que tiene el presidente de la República, y no hay evidencia de que el presidente de la República en Consejo de Ministros le haya delegado al señor Nelson Martínez, como ministro de Petróleo de Venezuela, la facultad de poder firmar esto. Y es sospechoso porque aquí se puede estar prefigurando la intención de evadir la justicia, la intención de utilizar el sistema jurídico norteamericano para poder lavar un dinero que, por cierto, ya está robado, porque esos 10.000 millones de dólares ya se los robaron. Y ahora pretenden, a través de esta demanda, ¿qué puede pasar con esta demanda? Que en el curso de la demanda lleguen a un acuerdo judicial o extrajudicial y PDVSA pueda entonces recuperar, entre comillas, 2.000, 3.000 millones de dólares de esos 10.000 millones que ya están además reconociendo que fueron robados. Esto es un reconocimiento claro, expreso, elocuente de esa monumental corrupción en que ha convertido a nuestra industria petrolera, en una caja negra de corrupción y de distintas mafias. Entonces, puede haber un acuerdo extrajudicial y estar ellos acordados de forma tal de que PDVSA recupere una fracción de esos 10.000 millones de dólares y por fuera, como esos acuerdos extrajudiciales pueden ser amparados bajo el manto de la confidencialidad, bueno, se reparten los otros 8.000, los otros 7.000 millones de dólares. Es tan grave el acuerdo este que se firmó, este fideicomiso que se denomina PDVSA US Litigation Trust, que en el artículo 2.2 de ese acuerdo se establece expresamente se establece que PDVSA renuncia irrevocablemente, que PDVSA transfiere y asigna a ese fondo todos los derechos, títulos e intereses de lo que ese fondo pueda recuperar. Es decir, que si ese fondo recupera mañana 2.000, 3.000 millones o la totalidad de los 10.000 millones, PDVSA está expresamente renunciando al haber firmado esto en el artículo 2 de la constitución de este fondo, de este fideicomiso, a los derechos e intereses que tiene sobre ese dinero que pueda ser recuperado. Esto es un mecanismo muy perverso, reitero, colegas diputados, para a través de un manto de legalidad, de un supuesto juicio, en donde están demandados más de 49 empresas, que se establece muy bien en ese libelo de demanda cómo prefiguraron todo un esquema de corrupción en desmedro de PDVSA y del pueblo venezolano, porque mientras eso está sucediendo y sigue sucediendo en PDVSA, bueno, lo que era la segunda empresa petrolera del mundo en el año 98, hoy se ha convertido en guarida de una cantidad de mafias que lo que están es robando a la nación y robando a los venezolanos. Porque mientras la mayoría de las protestas en este país, que se dan todos los meses, tienen que ver con la falta de gas en cada una de las ciudades de Venezuela, producto precisamente de la baja de la producción petrolera, porque de ahí es donde sale el gas que se le distribuye a los venezolanos, y como la producción se ha desplomado, bueno, los venezolanos hoy están haciendo colas de gas. Hemos visto videos en Twitter todos los días de cómo tienen que salir corriendo detrás de los camiones de gas con las bombonas a cuestas. Mientras eso está pasando, bueno, unos vivos
pretenden seguir robando a la nación. Esto que están haciendo con la constitución de este fideicomiso en los Estados Unidos y pretender amparar en el manto de la legalidad de un supuesto juicio es, y eso lo vamos a investigar porque ya la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de esta Asamblea Nacional designó la semana pasada una subcomisión especial para llegar al fondo de esto. Y vamos a presentar aquí en esta plenaria a Venezuela y a los colegas diputados un informe pormenorizado de lo que se pretende hacer. Así que el apoyo para la constitución de esta subcomisión, el apoyo, por supuesto, para el acuerdo que hoy se va a aprobar, que vamos a someter a consideración, porque estos actos de corrupción no pueden seguir mermando la calidad de vida de los venezolanos y no pueden seguir acabando con la columna vertebral de la industria petrolera venezolana, que es PDVSA, hoy convertida en una caja negra de corrupción. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputado Francisco Sucre. Ciudadano secretario, de lectura al proyecto de acuerdo. Gracias, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución y la democracia, acuerdo en advertencia del riesgo que corre el Tesoro Nacional por la cesión de derechos de litigios de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela al PDVSA US Litigation Trust, considerando que conforme a lo previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, Venezuela se constituye como un Estado de Derecho, lo que comporta, entre otras cosas, el respeto a principios fundamentales, tales como el principio de legalidad o sumisión plena de los poderes públicos a la ley y al ordenamiento jurídico y el principio de responsabilidad, considerando que conforme al artículo 187, numeral tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional ejerce el control político del gobierno y de la administración pública, considerando que es un hecho público, notorio y comunicacional la demanda civil que cursa ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, destinada a recuperar determinados bienes propiedad de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, considerando que la demanda fue ejercida por el fideicomiso denominado PDVSA US Litigation Trust, representado legalmente por escritorios jurídicos Flexner LLP contra la empresa Helsinge y contra un grupo de más de 40 personas naturales y jurídicas, considerando que la causa principal de la denuncia se fundamenta en una supuesta conspiración que de manera continuada desde el año 2004 venían desarrollando compañías, comerciantes internacionales de petróleo, sus bancos y conspiradores, agentes corruptos y funcionarios de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, que ocasionó pérdidas cuantificadas en más de 10.000 millones de dólares, considerando que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional y los recursos generados, así como la totalidad de su patrimonio, pertenecen a la República, la cual, conforme a lo previsto en el artículo 303 de la Constitución, posee la totalidad de las acciones por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, por lo que los daños denunciados ocurrieron directamente contra el patrimonio de la República, considerando que se constituyó un fideicomiso presuntamente para recuperar el dinero y otros bienes de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela. No obstante, se desconocen las condiciones en las que fue celebrado el PDVSA US Litigation Trust, existiendo el riesgo que el mismo constituya una cesión de derechos de litigios sobre unos recursos que en definitiva pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que los hechos de corrupción calificados en la demanda como conspiración configuran un daño al patrimonio de la República, y aun cuando las acciones civiles ejercidas por parte de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se hubieran hecho dentro del marco de la legalidad, esta Asamblea Nacional observa que no hay constancia de que PDVSA haya ejercido acciones penales ni en la República ni fuera del territorio nacional, como tampoco se observa que se hayan ejercido las acciones correspondientes a los fines de la determinación de responsabilidades administrativas. Acuerda, primero, solicitar a la Subcomisión Especial para investigar el fideicomiso US PDVSA Trust que investigue si la constitución del PDVSA US Litigation Trust se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela. Asimismo, se investigue los términos legales del fideicomiso. Segundo, solicitar a la Subcomisión Especial para investigar el fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso
que el PDVSA US Litigation Trust haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió. Tercero, alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimoniales de la República que pudieran materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público. Cuarto, solicitar ante los organismos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieran al lugar. Publicar el presente acuerdo dado y firmado, sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 9 días del mes de agosto de 2017. Hay un 3 de abril del año 2018, año 207 de la Independencia, 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente. Julio César Reyes, primer vicepresidente. Alfonso Marquina, segundo vicepresidente. Aníbal Morales, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el referido proyecto de acuerdo, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Gracias, ciudadano presidente. Cuarto punto y último del orden del día, debate sobre la represión durante las protestas del año 2017. Para iniciar el debate de este punto del orden del día, tiene el derecho de palabra el diputado Armando Armas y puede usar la tribuna orador.